Si uno mira la historia sola, ¿sí? Dice, bueno, es un secuestro extorsivo de largo aliento, pero secuestros extorsivos de largo aliento ya casi no suceden en la Argentina. ¿Por qué? Porque es muy fácil encontrar a alguien con los cruces de llamadas de celulares, con los seguimientos de cámaras. Sin embargo, hay secuestros extorsivos en tanto ajustes de cuentas en el mundo del AMPA. Y entonces ahí es donde empieza a entenderse un poco más de lo que pasó con este empresario entrerriano llamado Gastón Alfredo Tallone. Lo secuestraron en la zona del Abasto, lo obligaron a subir a un auto. Estaba con su socio, Juan Carlos Miró. Nada menos que en el Abasto. Evidentemente se subió a un auto donde alguien lo conocía, o por lo menos se subió a un auto de alguien conocido. Esto es lo que se cree. Pero cerca de ese auto había otro auto, que era una Audi Q8, de otra de las personas que están siendo investigadas. A partir de ahí comienza este secuestro extorsivo. Le hacen una llamada a la familia donde dicen que Tallone se habría quedado con $500.000 y un cargamento de cocaína ofrecido a unos narcos, a los que a su vez Tallone les había ofrecido una salida al puerto para que pudieran embarcar esa cocaína rumbo a Europa. La familia dice que pagó el rescate por Tallone, que no está claro cuánto dinero pagó, pero que pagó un rescate, pero Tallone no aparece. Y entonces es donde uno empieza a asomarse a un submundo que no es precisamente el del narcomenudeo, el de los tipos que venden droga con delivery o venden drogas en la villa de emergencia. Estamos hablando de grandes cargamentos y grandes narcos. Carlos Estrione, un poquito más de esta historia. Hay que entender que estamos hablando de narcotráfico. Este hombre estaba vinculado o no, lo tiene que determinar la justicia, pero ya lo venían investigando por una causa de narcotráfico en la provincia de Entre Ríos. Y de lavado, porque tenía bienes que no podía justificar. Y había sido condenado también hace unos años ya por falsificación de moneda. Estamos hablando de un hombre, por supuesto que la víctima está secuestrado, pero para trazar el perfil de quién estamos hablando. Un hombre que la justicia ya estaba investigando en una causa por narcotráfico, y es por ello que tenía el teléfono intervenido. Entonces es por eso también que se sabe rápidamente quién estaba con él, con quién hablaba y quiénes eran, en todo caso, los cómplices de él en esta maniobra. Veamos el momento del secuestro, porque ya no se sabe si es un secuestro, lo suben engañado y después se lo llevan. ¿Sí? Porque está ese video, ahí está. Porque para marcarlo también hay, como el beso de Judas, hay un abrazo de quien lo marca y es alguien que lo conoce y que lo termina entregando. El vehículo, mirá, ahí entra a una estación de servicio que ahora vamos a estar trabajando en vivo en el lugar. ¿Quién es este del abrazo? ¿El entregador? ¿Es su socio? ¿Es Juan Carlos Miró? Bueno, esto hay que determinarlo rápidamente porque el pedido de dinero que se hace a la familia se pagó. Claro. $100.000 pagaron. ¿Por qué decimos que el abrazo puede ser el abrazo del entregador? Porque dice, bueno, tal vez no lo conocían, se encuentra con alguien, lo abraza, se saluda, se separan y ya saben a quién seguir. Porque lo que hay que entender es que estas bandas son mixtas. Hay quien se encarga del narcotráfico, quien es el gatillero, el asesino, y está también el que hace este tipo de tareas, que no conoce a su víctima. Entonces, de alguna manera lo tenían que marcar. Bueno, a ver, estamos reconstruyendo todos los lugares que hacen esta historia. En un rato también vamos a ir a Benavides, donde se supone que estuvo secuestrado. Pero empezamos por esta estación de servicio. Javier Hermoso, estás trabajando en el lugar, te escuchamos. Avenida Cabildo 4700 Cava, Ciudad de Buenos Aires. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ese es el lugar donde se paga el rescate el pasado 8 de julio a las 9:36 p.m. 9:36 de la noche. Allí, en esa estación de servicio. Esas son las cámaras que captan parte de la secuencia, parte de lo que ustedes comentaban recién. Pero ¿qué pasa antes? Antes pasa que a las 11 de la mañana, en Anchorena 454, es levantado en un gol, patente 771, este personaje, Gastón Tallone. Lo levantan, pero
a ver, ¿cómo decirlo? Lo engañan. Lo obligan a convocan subir. de manera... Lo convocan de manera engañada a ese lugar. Le van a decir, le dice, lo llama a Miró y le dice, escuchame una cosa, Gastón, te cito en este lugar porque te voy a llevar, te voy a presentar con una señora que tiene muchos contactos con la justicia por los problemas que vos tenés y vamos a ir a reunirnos con la jueza en Escobar. Ahí cae. Ese es el anzuelo, eso es el motivo por el cual Tallone va ahí, se sube al gol y es la perdición de Tallone. Claro. Atrás estaba el Q3 de Uriburu. Uriburu es un personaje clave en toda esta secuencia. Digamos que José Acabo de Uriburu... hablar con gente de la investigación. José Uriburu, aclaremos, digo, para ir poniendo en el casillero los personajes. Recién veíamos el auto, un auto pequeño, y atrás un auto Audi. En ese auto es de José Uriburu. ¿Quién es José Uriburu? Es un abogado de profesión que se hizo famoso porque corrió 42 metros durante la pandemia entre el living y el balcón de su casa. Mirá. Y es quien representó a Ariel Guille Cantero de Los Monos. Ahí está, este señor. Actual abogado. Actual abogado de Guille Cantero, nada menos que el líder de Los Monos detenido. Claro. La corría dentro de la casa. Se reúne corría con afuera, Cantero. pero en la pandemia Se corrió reúne 42 con kilómetros adentro de la casa. El famoso Boga Runner, Sí. como le podemos decir en la época del COVID. Vuelvo al hecho en sí, al comienzo. La calle que les decía, Tomás Anchorena 454 de Capital, ahí lo levantan y se lo llevan a la zona norte. En la zona norte claramente se da cuenta de la situación. Le piden que llame a su mano derecha, de apellido Míguez, para empezar a juntar plata para pagar el secuestro. Junta $65.000. Sí. Míguez va a Del Barco Centenera 150, una galería, a buscar el dinero. Y a este lugar llegan el mismo Gol, patente 771, y la Q3, patente 883. Ahora, mirá la impunidad. En ese Gol, chicos, sí, claro. Sí, sin duda, muchísima Claro. impunidad. Ahí estamos mostrando En ese Gol otra vez están el automóvil Gol. Es importante esto, ¿eh? Claro. Porque este vehículo... Son los mismos que van a cobrar el rescate. Y este vehículo, les va a sonar el nombre. ¿A quién pertenece el telepase de este Gol? ¿Quién lo paga? ¿Quién? Gustavo Juliá, Claro. un prófugo, condenado a 13 años de prisión en España por haber... ¿Recuerdan ustedes el narcojet Sí. que fue con casi una el tonelada? piloto narco. Era el hijo del brigadier Exactamente. Juliá, que había sido jefe de la Fuerza Aérea. Todos Claro. personajes conocidos. Claro. en el mundo del Este hombre delito, estaba siendo todos. investigado y chicos. fue detenido en una causa por contrabando de oro, liberado. Esto fue en Vicente Sí. López. Esta foto es de su detención en Vicente López. Y ahora pero aparte es información, Ahora está prófugo. es el dueño del telepase del Gol que estábamos viendo en pantalla, que creen que es donde lo chupan a Taglione. Sí, igual es raro, a ver, que te secuestren en la zona del abasto, donde te vas a frenar en cada semáforo, en cada esquina, podés gritar, podés pedir... Yo creo que es más un engaño ese tramo, Claro. Muy que él no probable. sabía No, lo que es un estaba pasando, engaño, porque ¿eh? tenés infinitas posibilidades de pedir auxilio. ¿Qué decía Javier? Es un engaño, chicos. Es un engaño. Él no sabía que lo secuestraban. Claro. Es un engaño, le dicen... Es muy extraña la zona. Que iban a ir a Escobar. Es un engaño, le dicen, vamos a ir a Escobar a una reunión con el hijo de una jueza. Mentira, no existía ninguna jueza. Para solucionar un problema que tenían en el puerto de Concepción del Uruguay. Claro, y aquí la cuestión. Concepción del Uruguay, él manejaba un galpón junto con Uriburu. A la postre se terminan peleando. Y ahí comienzan los Sí. graves inconvenientes que tal vez le pueden llegar a costar la vida a Taglione. El mensaje del pedido de rescate es revelador un poco del problema en el cual estaba metido Taglione. Dice, buenas noches, cumpa, la cosa es corta, el ladrón está acá con nosotros y está bien. Están hablando de Taglione. O devuelven la droga y los $500.000 que se robó y todo se termina y él vuelve.
le robó a todos los narcos y ahora le toca pagar. Si baten la cana, bajamos y vamos por todos ustedes y sus ayudantes con la mafia no se jode. Ese con la mafia no se jode es el latiguillo que utilizan los que dicen que están con los narcos de Rosario. Cosa que puede ser, porque en este caso Uriburu tenía algún vínculo con los monos de Rosario. Y no perdamos, y ahora Javi, vamos a volver con vos, pero no perdamos que acá se pagó un rescate y no aparece la víctima. Por eso desde ayer les decimos, realmente es muy oscuro este caso, realmente los pronósticos son muy, muy terribles. Quédate ahí, Javier, porque hay un punto también muy importante en esta historia, que viene a ser el lugar donde estuvo secuestrado. Y ayer se hablaba de un lugar alejado en la zona de Benavides. Ahí estamos trabajando con otro de nuestros móviles, Diego de Nicolás. Oscuridad total, pero contanos un poco cómo es esta zona. Sí, Ole, esta es una zona de quintas aquí en Benavides. Algo todavía nos deja ver la luz diurna. La calle Chaco al 500. Y en esta zona de quintas hay lugares muy lindos, con casas bastante bien puestas, pero también hay una zona de casas más precarias. Y en esta zona de casas más precarias ubicamos prácticamente este lugar que es una especie de cuarto de manzana. Vamos a acercarnos y caminar un poco hacia allá. A ver si podemos retomar contacto contigo, Nicolás. Porque hay que decir que este es el lugar de día, ¿no? Es un lugar donde evidentemente no hay cámara de seguridad, ni mucho menos, ¿no? A ver, Diego, ¿nos escuchás? Sí, a ver, Rolando, sí. Les decía, mientras vamos caminando, este es el lugar que estuvo durante, se cree, 2 semanas por lo menos, secuestrado Tayoné aquí en esta zona, que es una especie de zona de quintas, y un cuarto de manzana, de acuerdo a lo que dicen los vecinos, que es este terreno donde también hay algunos caballos, pertenecería a José Uriburu, este personaje a que ustedes hacían referencia y que hoy está detenido. Acá hay 2 construcciones. Una es esta, una casa cuadrada, prácticamente mide 6 por 6, unos 35, 36 metros cuadrados. No tiene indicios siquiera de tener energía eléctrica, ni tampoco algunos servicios. Luego hay una construcción en donde hay una persona que cuida unos caballos, que prefiere mantenerse alejado, y también se observa un misterioso container. Vamos a ir con la cámara un poquito a la derecha, y allí está el container. Si uno hace una línea de tiempo a partir del 8 de julio, cuando Tayoné fue secuestrado, puede establecer que quizás han pasado 2 semanas hasta el momento en que la policía llegó hasta este lugar, hizo un allanamiento, tomó muestras, pero encontró algunos indicios, pero no encontró al empresario secuestrado. Todo muy misterioso, por lo menos hasta ahora, pero de acuerdo a lo que obra en la causa judicial, esta casa, este contenedor, serían los lugares en donde el empresario estuvo por lo menos 2 semanas secuestrado. Claro, ahora, si ese lugar es atribuido a uno de los detenidos, está complicado. Claro, tiene un titular, es un lugar físico donde se puede rastrear todo un poco. Eso, para entender un poco lo que es Benavides, Benavides tiene muchos barrios cerrados y tiene una zona que, si no me equivoco, es más para el lado de La Bota, donde estás vos en estos momentos, Diego, que de verdad esa debe ser la única casa prácticamente en la manzana, o sea que efectivamente puede una persona estar ahí adentro, quizás amordazada, gritar y no ser escuchada por nadie. Sí. A ver, fíjate, Sole, que Benavides tiene la particularidad de tener lugares muy lindos y lugares que quizás están un poco más atrasados ediliciamente. Mucho contraste. Sin ir más lejos, si uno cruza la calle, fíjate que enfrente tenemos este semejante paredón que va absolutamente durante toda la cuadra. Es decir, se supone que detrás de ese paredón hay una quinta, un predio realmente imponente. Y si ahora hacemos, por ejemplo, un giro de 180 grados, vamos a caminar hacia la otra esquina y les vamos a mostrar cómo hay construcciones absolutamente, no sé si decir precarias, pero sí construcciones que están a medio terminar, casas muchísimo más modestas, incluso hay un zanjón por allí en donde pasan aguas servidas. Es decir, ese contraste entre casaquintas bien puestas, quizás construidas en otras épocas, algunas, otras más modernas, y del otro lado, a tan solo unos metros, este contraste con casas de otras características. Bueno, por supuesto que hay mucho para seguir.
Este es el lugar entonces, que quede claro, donde se supone estuvo secuestrado el empresario, pero todo comienza en una estación de servicio céntrica, en zona del Abasto. Y ahí esto que decíamos, es muy difícil que vos, si te obligan a meterte en un auto, no aproveches un semáforo o el tránsito para dar una señal. Y Acá es hubo un impresionante, engaño. porque evidentemente ellos contaban con que no iba a trascender nada porque la víctima se iba a callar la boca. Porque el auto que está detrás de ese es el auto de José Uriburu, que es este abogado, que también es un abogado vinculado a los narcos de Rosario, ¿sí? Y es José Uriburu. Y es el lugar que, como dice Diego Nicolás, se atribuye, también un lugar que se le atribuye a José Uriburu, es esa tapera donde creen que estuvo secuestrado. Este es el abogado que corría por el living en la pandemia y que así llegó a correr 42 kilómetros. Iba para demostrar que podía seguir haciendo actividad en la pandemia. Bueno, ahora está preso, acusado de haber participado en este secuestro.